Hoy vamos a hablar de la ausencia de las humanidades en las escuelas como pleno derecho para desarrollar el intelecto de los personajes actuales. También vamos a hablar si la poesía es elitista o no, si debería serlo. Y por supuesto hoy vamos a hablar sobre la importancia y la necesidad de leer a ciertas autoras y autores de la poesía moderna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde Visibilidad el Gran Reto os traemos a dos grandes autores, que son Amelia Serrallet Muy buenas. y Enrique Bazaco. Muy buenas. Buenos días a los dos. Podemos hablar hoy de muchísimas cosas, como es lógico, pero lo más importante es saber quiénes sois cada uno. Enrique, ¿nos cuentas un poquito sobre ti? Bueno, muy bien. Pues me llamo, como has dicho, Enrique Bazaco Goiburu. Soy, o he sido psicólogo, soy psicólogo y poeta, o poeta-psicólogo. Como según el estado y el momento en el que estoy. Bueno, yo creo que no son cosas que no se pueden dividir, o no se dividen en mí, por lo menos. Soy nacido en Donosti, San Sebastián, hace 65 años, así que unos cuantos, y vivo en Madrid pues desde los 17 que me vine a estudiar. Por lo tanto, soy más madrileño ya que otra cosa. Y nada más, tengo entre la literatura o lo publicado, pues hay libros en revistas científicas, libros de psicología, y hoy vamos a hablar sobre mi faceta de poeta. Muy bien. Me parece fantástico ese sentir que tienes de ser primero todavía un niño. ¿Sí? Y de que realmente la poesía y la psicología están muy unidas, aunque no fuera psicólogo, es algo que yo creo que es intrínseco en la poesía, ¿no? Sí. En el poeta. Y tú, Amelia, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. Pues encantada de estar aquí, tú también acompañada, Margarita, Enrique. Yo soy Amelia Serrallet y nacida en Madrid y bueno, con raíces también donostiarras, aunque siempre yo suelo decir que mi cuartel general está en Madrid, porque mi profesión y todos estos vicios confesables de la literatura, la poesía, la traducción que ejerzo, pues me han llevado también a viajar mucho, ¿no? Y viví una temporada en Polonia, dando clases en la Universidad de Breslavia, y también pues ahí empecé a hacer mucha traducción literaria, de poesías. Es decir, hay unos cuantos libros, ¿no? que lo demuestran, como Cantus o El Sur, el primero de Polkowski, el segundo de Marcin Kurek. Y ya después, pues, no sé, supongo que precisamente los traductores a veces tenemos el miedo al folio escrito, y también traducir a un gran autor y a un poeta es un reto y es muy entretenido, pero pasas por tus momentos que te salga alguna cana porque de pequeñas crisis, digamos. Entonces me lancé en determinado momento a escribir yo sin tener como que ceñirme a un traje ajeno, ¿no? Y bueno, he escrito un poco de ensayo, cenizas y crónicas de Ryszard Kapuscinski, unos relatos, Requiem y Marmitaco, que tienen será vasco, que compartimos un poco, y ahora estoy con la poesía, porque aparte de Blanco Roto, pues ahí estoy preparando un nuevo poemario y me ha gustado la experiencia. Muy bien. Hoy en día no sabemos muchas veces qué impacto tenemos como escritores en este mundo literario. ¿Tú en qué nivel te encuentras o cómo te consideras en este mundillo? En este mundillo literario de la poesía. Una que te escribes, ¿no? Sí. Pues bueno, lo primero que tengo que decir es que en este momento me considero afortunado,
por decir un sentimiento y no hablar de porcentajes y estadísticas, que en los porcentajes y las estadísticas supongo que no aparezco todavía. Bueno, O igual sí, nunca se sabe. Pero de entre por no seguir por las ramas, porque enseguida que hemos dado clases durante algún tiempo nos vamos por las ramas, como sabes bien, Amelia, aunque luego cogemos frutos y volvemos al árbol, pero dentro de un rato. Me considero primero afortunado y me considero además y lo voy a decir, para mi sorpresa, un muy buen poeta, muy bueno. Y la poesía que escribo me sorprende incluso a mí. Y a los que me leen. Muy bien. Y me considero además afortunado de estar con todas vosotras y con todos los que nos acompañan en un proyecto que me parece fantástico y maravilloso, que me está dando muchas alegrías y que verdaderamente ha dado unos frutos que me sorprenden. Porque se me conoce en ámbitos y me pide personas, libros y opiniones que uno no sabe que ni que existen, ¿no? Por lo tanto, ¿qué voy a decir otra vez? Un hombre afortunado. Muy bien. ¿Y tú, Amelia, qué tal? Sí, ¿En qué lugar te encuentras? pues me encuentro en uno también motivada por los compañeros de visibilidad y este intercambio que nos traemos, por el propio hecho de estar en el mundillo un poco literario y no solo de autora y guía, sino pues también verlo desde otra perspectiva, es interesante. Y sí, Enrique es donostiarra, pero casi es de Bilbao, ¿eh? Yo me siento también a veces sorprendido porque a veces la poesía que escribo a veces es cierto que también me sorprende, que es como más rotunda que cuando escribo prosa, por ejemplo, y que a los lectores les llega y a diferente tipo de lector. Y me gusta, precisamente me gusta estar al tanto de lo que hacen los compañeros, de pues una serie de eventos que vamos organizando, no es la palabra que me gusta más, ¿no? Pero como de actos, o ahora se utiliza mucho, eso sí. Y yo creo que da mucha vidilla también leer a otros, que otros te conozcan, y es una buena forma también de evolucionar y de, no sé, que hay una especie de sano pique para seguir dando lo mejor de cada uno, ¿no? Enrique, bueno, podéis interactuar, ¿eh? Vale. Hablaros, No, discrepar entre... Dile a mi colega y compañera Amelia, por favor, que los de Bilbao son un barrio muy bonito de Donosti, pero a las afueras. Sí. Está ahí a las afueras, así en un río, un riachuelo que tiene. Sí, parece que hay un... Exactamente, sí, es una ría, ¿eh? Ahora... Es una ría muy bonita, pero en fin. ¿Qué proyectos tienes, Enrique? Porque realmente ha sido un éxito tus versos profanos y tus últimos libros. Pero ¿qué proyecto tienes en mente ahora para sorprendernos? Bueno, pues tengo un par de cosas, de cuestiones entre manos. Y uno es un pequeño vamos a llamarle librito, que espero que tenga un espesor simplemente considerable como para leerlo y que sea ameno y divertido. Y es como una de mis también, digamos, pasiones, es el estudio y la mitología en este caso griega, y la mitología mexica, azteca, maya, americana. Tengo ya en
en puertas para darlo al editor. En este caso, los dos libros, los dos poemas que tengo la gran suerte y fortuna, otra vez, de que han sido editados por la editorial Notting Hill, y cuyo editor ya sabemos, nuestro queridísimo Luis Compés, o mi queridísimo por lo menos Luis Compés, y se lo entregaré ya para el año que viene. Espero que tenga a bien corregirlo y publicarlo si le parece. Y es una serie de relatos sobre mitología, pero relatos escritos a mi manera, como si estuviéramos tomando unas cervezas, unas aguas con gas y riéndonos, y como si los dioses estuvieran también en la misma mesa, en la misma taberna. Muy interesante, la verdad. Una interacción. Compartir agua con gas con ellos. Seguro que sí. Y el otro que tengo ya también preparado, que espero que también pueda salir, es otro poemario que se llamará Pasiones y Pecados. Muy de inspira simplemente. Sí. La verdad. ¿Y tú, Amelia, qué tal? ¿Cómo vas? Pues mira, si nos ponemos con títulos, Madera de Sueños es el que está ahí a punto de salir, aunque me has picado la curiosidad mucho. Enrique, me gusta esa vena mitológica. Y bueno, pues yo quería... La verdad es que es un poemario que me hace ilusión y es como más extenso que este primero, y que yo creo que es un paso más de ir sumando, de articular mejor un poemario, aunque no cambiaría lo ya hecho, pero sí es cierto que la experiencia pues, es un grado, y entonces a la hora de presentar, organizar el poemario y darle una hilazón, creo que se nota mucho más en este segundo que está ahí a punto de salir. Pero quería comentaros que sí que hay una cuestión que a mí me enfada un poco, y que todo este tema sobre muchas personas que se cierran en banda a la poesía, que yo creo que por supuesto no vamos a forzar ni demás, pero que en España tenemos un poco un problema con esto, ¿no? Que yo creo que se ha borrado un poco de la educación en las escuelas, de esa raíz familiar, que yo creo que muchas veces también nuestros mayores a los niños le enseñan, antes al menos le enseñaban, ¿no? Algunos poemas de referencia, o por su compromiso social, como pudiera ser Miguel Hernández, Federico García Lorca, aparte de su genio, ¿no? Pero también como un tesoro que se transmite, y eso es algo que se ha interrumpido ahora que estamos con una sociedad muy diferente. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a pedir a las nuevas generaciones que valoren algo que sus padres y sus abuelos un poco ignoran, ¿no? O según quién, por supuesto, ¿no? O que en la escuela, pues no... cada vez se dedica menos tiempo, y a lo mejor se nos llama un día, que a mí esa experiencia me ha encantado, se nos llama un día, por supuesto, pues el día de las poetas y las mujeres escritoras. Pero claro, eso, aparte de ese día, que está muy bien llevar a escritores a las aulas, debía hacerse un trabajo que en esas edades tan importantes para el desarrollo, para la afectividad, para también la poesía pues tiene un lado lúdico importante, ¿no? Para la memoria, pues se debía de, como se hace en otros países donde la poesía es mucho más leída y considerada, pues ofrecer un espacio y un reconocimiento. Porque claro, esto es cultura, es un legado, y entonces yo creo que ese sembrar siempre recoge. Y como muchas veces digo, que me conocéis, es extraño que estamos en un país donde entusiasman los cantautores, pero quedas muy bien diciendo, ay, pero si yo no leo poesía, o si yo solo leo el Marca, y porque en el fondo se nos transmite que no es importante, y que es una especie como de adorno. La novela, por ejemplo, tiene bastante mejor fama, ¿no? ¿Y por qué? Eso quería lanzar para animar el debate. Bueno, yo estoy, si me permites... Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo, claro.
Amelia, ¿quién no puede estar de los poetas o de las poetas de acuerdo contigo, ¿no? Que se dé más visibilidad a la poesía y a los poetas. Pero hay una cosa que quería decir. Yo, en esto, cuando se plantea casi siempre este debate, que no discusión, o se pone encima de la mesa el tema de la poesía, que se lee, que si no se lee, que si se lee poca poesía, que si no leen poesía, que si... Entonces se pregunta la poesía y dicen, pues la poesía es que me aburre, es que la poesía no la entiendo, es que la poesía... ¿no? Y me han llegado a decir, es que ¿para qué? ¿Por qué escribe esto que escribes en poesía, que pones en líneas, por qué no lo escribes todo junto? Y sale una prosa, y si lo alargas te sale una pequeña novela, y ya está, déjate de ponerlo ahí. Bueno, la poesía es un juego, pero tiene sus reglas. Entonces el ritmo, la rítmica, ¿no? Aunque sea verso libre, tiene que tener una musicalidad. Claro. A cuando se lee y se lee y más que, se platica o se expone más que se lee, ¿no? La poesía. Entonces, yo, de todas maneras, en cuanto a esto de la poesía, para decirlo y terminar, diría que a mí, particularmente, debe ser un aspecto de personalidad, y esto espero que lo borren luego en el vídeo, no vaya a ser que... pero como ya me conocen, no me importa mucho. Lo que creo es que, y lo que me gusta realmente, es que sea la poesía un nicho exquisito. Sí. Para alguien y para alguienes, con permiso de la palabrota, y para personas, es decir, para unos pocos, no me importa, pero que sea exquisito y que esos pocos lo disfruten. Otra cosa, me gusta que sea, a ver, lo voy a decir otra vez, elitista. Pues bueno, yo creo que es verdad que parece que nunca han sido del todo buenos tiempos para la lírica, y sin embargo siempre ha habido y habrá, por suerte, poetas de enjundia, sí, y de nivel, ya que estamos y que cuidan la forma y el fondo, ¿no?, de sus poemas. Pero yo lo que sí, entiendo lo que dices por un lado, pero por otro lado, ese momento, por ejemplo, que había una unión tan grande, ¿no? Estoy pensando durante la Guerra Civil, ¿no? Pues la generación del 27, muchos poetas es que tenían un vínculo con la propaganda, sus poemas, sí, y eran repartidos en el frente, en revistas como El Mono Azul. Ya, pero... Entonces, quiero decir, eso es porque y perdona que quiero acabar esta idea ya no me dices. ¿para qué? Eso es porque la República consideraba que era, porque llegó un momento que no había escasez de papel, y que hacían un bien incluso en el propio frente que tenían un efecto. Porque esto es historia, vamos, está ahí para que lo quiera ver. Sí. Y hasta 1939 y con penurias se seguía distribuyendo. Entonces había una identificación que tenían que verdad, entre poetas y el conjunto de la sociedad, que se ha perdido. No creo que ahora tenga nadie tanto peso como el que podría tener entonces Rafael Alberti. Me refiero en el conjunto de la sociedad, no en esa élite intelectual que disfruta con la poesía. Y entonces a mí me gustaría que hubiera de uno y de otro, que de hecho me parece bonito. Yo lo pienso mucho en los países eslavos, que son mi debilidad, que ahí los poetas tienen mucho peso, que todo el mundo sabe algún poema de memoria, tiene un vínculo emocional con él, gente más culta, menos culta, y eso me parece un logro de su educación. Y luego, claro, a lo mejor no lee mucho actualmente, o sí, o hará lo que quiera, pero me parece fantástico. ¿No creéis, cualquiera de vosotros, que el detrimento que hay del desarrollo de la literatura en las escuelas desde muy pequeños, porque es que hemos visto un retroceso bastante importante en el desarrollo de esas materias, forma parte de una falta de intelecto desarrollado hacia la lectura y desarrollado hacia la poesía? Los chicos, muchos de los que se acercan a mis poemarios, por ejemplo,
son gente que te dicen, puf, es que es un rollo la poesía. Digo, pero ¿a quién has leído? Pues claro, he leído a los clásicos, pero es que es un... Bueno, ¿por qué no le ofrecemos? Somos capaces de ofrecerle las estructuras escolares una poesía más actual que sean capaces de entender. Realmente es muy difícil, efectivamente. Necesitas un aprendizaje para poder entender la poesía de los clásicos. No es una poesía que te entre en vena según la lees, ¿no? Tienes un desarrollo, tiene su tiempo, cada estilo y cada época, cada era ha tenido sus escritores estrella. Entonces, hoy en día el leerlos es lógico, es como cantarles una canción de la época clásica hoy, pues no les entra. Hoy está con el reggaetón, el poético de canciones que realmente no dicen algunas, bueno, pues no creo que digan algo interesante para el intelecto de los jóvenes, pero sí que es cierto que no se lee lo suficiente y no se desarrolla en los colegios una mentalidad literaria. Y creo que eso es un detrimento intelectual muy, muy serio. ¿Qué opináis? Bueno, no solamente, Margarita, la literatura, sino lo que está entendido, lo que se entiende está en cada vez en menos valor lo que se entendía, ¿no? Por humanidades, recordamos, ¿no? La literatura, la filosofía, están cada vez menos valoradas dentro de los currículums, ¿no? Y dentro de las carreras curriculares. A veces incluso me da miedo porque tienden a desaparecer. La poesía y la filosofía tienen que ser parte de la vida. Ahora bien, hay que decir también, a nuestro favor, que ni durante el siglo de oro de la poesía española y de los grandes poetas españoles, ni durante el siglo de plata, como la generación del 27, se leía ni había tantos lectores como los hay hoy. Quizá también por aquel analfabetismo y poca educación, pero no había tantos lectores, ni siquiera de poesía. Por supuesto. O sea que estamos en una época... Estamos un poco hablando de lo mismo. O sea, cuando tú no quieres que la mente se desarrolle, claro, y quieres ser tú el único que tenga la capacidad de desarrollar y que se imponer tus criterios y que se acepten sin ningún tipo de discusión, lo primero que te hacen es quitarte las humanidades, como decíamos, las letras, para que pensemos lo menos posible y tengamos un pensamiento unidireccional y uniformal, ¿no? Creo que estamos un poco... Pero siempre estamos los poetas para romperlo. 2 y 2, 2 más 2 siempre serán 6. Se pongan como se pongan. Sí. Pues me ha interesado mucho también lo que has sacado, Margarita, cuando estabas hablando de las dificultades con la lectura, que yo lo veo también en mi faceta de profesora y claro, a mí incluso ahora también he perdido capacidad de concentración pues por este tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Que yo a veces lo noto, por ejemplo, traduciendo hay que concentrarse mucho, especialmente en literatura, ¿no? Y digo, bueno, pues hace unos años casi me acababa más viviendo mientras estaba en un momento ese final de entregando un libro, parecía que estaba viviendo más dentro del libro que en mi propia vida real y ahora me cuesta como más llegar a ese estado que es casi hipnótico, pero por esto, porque pues los contenidos tan rápidos que las redes sociales, esta vida en torno a las pantallas, lo que pasa es que es complicado si una generación no ha tenido la oportunidad o no la ha podido aprovechar para poder desarrollar esa concentración, y eso es parte del desarrollo cognitivo y entonces porque claro, eso limita efectivamente, y bueno, yo no me quiero excluir porque ya digo que el ruido un poco informativo y tanta actividad que tenemos ahora que nos afecta a todos, pero yo creo que lo que decía Enrique es cierto, que durante mucho tiempo el analfabetismo, pues claro, limitaba el alcance de los poetas, pero se los aprendía mucho de memoria también, y luego estaban las coplas, que bueno, pues mucha gente sencilla cantaba e improvisaban ellos mismos, valoraban los romances. Y bueno, pues... Eso nos trae al origen de todo, incluso al origen de la literatura. El origen de la literatura fue poesía, sí. Fue la poesía. Los poemas épicos, exactamente. y tengo que decir lo mismo de casi todos
las veces que pueda intervenir, que es donde se inició la literatura, la literatura, vamos a decir, occidental. Porque antes había literatura y poemas en Mesopotamia, etcétera, orientales, pero la literatura occidental, de donde nosotros hemos mamado más, se inició con la Ilíada, con Homero, y esa Ilíada era cantada, aquellos poemas eran cantados, y iban los rapsodas, ¿no? Y cantaban o recitaban, eran recitados, cantados con la lira, etcétera. Por eso es importante y me parece fundamental, para ponerlo también, es cómo ahora mismo, ¿no?, nos planteamos la poesía nosotros, que más que incluso para ser leída es hablada, declamada, y con la música que casi siempre se acompaña con la guitarra o con la música o con sí. Me parece que esa serie de actos también los cultivamos poco, también se hacen pocos, hay pocos centros, sitios, algunos de ellos tan fenómenos magníficos y notables como este donde estamos hoy, Notting Hill, que lo recuperan y lo fortalecen, pero y también hay otra de las cosas que has hablado Amelia, y hemos hablado del tema de la generación de Alberti, la generación 27, Alberti, estaba Neruda, estaba Miguel Hernández, que son fuera de generación, también León Felipe, que está ahí entre esa media generación, en fin, todas estas grandes figuras, y Federico, claro, tenían unas revistas. Hay pocas últimamente. Cuando yo llegué a Madrid, la agenda cultural era brutal. Había poesía, música, revistas artísticas de todo tipo, ¿verdad? Y yo eso lo he hecho muchísimo menos. Había tertulias constantemente muy frecuentemente, constantemente. Algunas tertulias hay, entiendo lo que dices, pero había más, o por lo menos hasta donde yo conocía, tertulias las hay, ahora hay un gran movimiento, vosotros los poetas más jóvenes estáis fortaleciendo todo ese movimiento de una forma muy brillante, y se da a conocer, hay momentos como este y sitios como este podcast donde también se está haciendo una gran labor de este tipo, ¿no? Por supuesto. Pero ¿no creéis que a pesar de todas esas exhibiciones nuestras de poder hablar y expresar y contar nuestra poesía, nuestra literatura, nuestros conceptos y demás, encuentro, por ejemplo, que solo lo hacemos entre nosotros? Ajá. Nos falta el público. Somos como un grupúsculo, que nosotros nos lo declamamos, nosotros escuchamos, nosotros nos debatimos, nosotros nos declamamos. Efectivamente, ¿no creéis que nos falta el público? Quizás nos falta llegar a esos momentos. Necesitemos quizá una imagen al exterior, a través de las cámaras, a través de una televisión, a través de algo que nos haga llegar al público que escucha y lee. Pues sí. Que escucharnos a nosotros mismos no es sistema. Nos enriquece, lógicamente, porque nos enriquecemos entre nosotros mismos. Pero no falta una exposición pública para que todo esto salga a la luz y podamos llegar al lector, pero no ya como lector en sí, sino como alguien que escucha y absorbe todo lo que le gusta. Exactamente, y deguste y paladee lo que nosotros ofrecemos. Sí, yo creo que por también lanzar una danza optimista, que se puede ver en el vaso vacío medio lleno frente a esa falta de concentración que tenemos hoy en día. Pues la poesía, al ser un poema más breve y poder formar parte a lo mejor de un poemario articulado, ¿no?, pero tener sentido independiente, yo veo que tienes ciertos lectores, incluso jóvenes, que esto les encanta de, pues antes de dormir, 2 poemitas y te los quedas pensando y te resuenan, o de cercanías, o porque no es como interrumpir una novela, que a lo mejor sales de un mundo y hasta que vuelves a entrar se te han podido olvidar cosas, y entonces a veces, desde ese punto de vista, para esta sociedad que vivimos tan intensa y un poco de las prisas, como la poesía
poesía es de dosis exquisitas y de pequeñas dosis, o desde luego de pequeños crímenes muy bien pergeñados, pues casa muy bien. Y yo creo que es por eso estamos, precisamente para romper ese muro que comentabas y llegar más a los lectores, que en el fondo es lo que yo también añoro, pero creo que es difícil con esta sociedad que durante un tiempo ha dejado un poco las letras que se consideran, bueno, pues como un complemento, como un adorno, y no se les da toda la importancia que tienen. Pero veo que, por ejemplo, las jam sessions poéticas atraen a muchas personas y eso, hay un intercambio muy rico entre músicos, magos, que no incluso, no sé, a veces cuentistas o humoristas que también participan, y esta multidisciplinaridad es la que también a veces consigue un nuevo público que viene a ver a otra persona, ¿no? Y el quid de la cuestión está un poco en eso, porque luego resulta que hay poetas que contra todo pronóstico, dado que las cifras dicen que es el género menos leído y comprado, pero sin embargo sí que están ahí, que tienen unos resultados maravillosos entre gente de diferente edad, que no todos son lectores compulsivos, digamos, o amantes de la literatura, porque para llegar a estar en las grandes listas con un poemario, pues evidentemente se ha conseguido. Y quería decir hacer un último apunte que me interesó mucho de una poeta gallega, que ella, Yolanda Castaño, que es bastante premiada, la conoceréis seguro, y entonces ella, por ejemplo, debatería mucho con Enrique el concepto este de élite, no élite, porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que tiene que tener una calidad, y hay mucho poeta o demasiado poeta por ahí que a lo mejor no está presentando poesía con mayúsculas, pero ella comenta que también un problema que tenemos es precisamente el que no sea un trabajo remunerado, con lo cual muchas veces, me refiero a las charlas, ya que ya tiene varios premios y demás, entonces dice, claro, pues así los poetas están obligados a vivir de otra cosa, con lo cual se pierden también muchas voces poéticas, ya que no es una profesión viable, ¿no? Y hay que tener un nivel socioeconómico tal y como está organizado el circuito literario para poderse dedicar a la poesía, y así se podría con mucho gusto debatir hablar, platicar con Yolanda, con la poeta señorita o señora bueno, con ella, ¿no? Con lo que dice y con lo que decimos, y opina. Y entonces, si un poeta o alguien joven, algún joven me preguntara, para dedicarme a la poesía, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Como le preguntan en algunos podcasts para escribir una novela, y entonces sabes que yo les digo, búscate un oficio. Y luego en los tiempos te pones a escribir. Es decir, lo que yo he visto en mi carrera profesional, y lo decíamos y lo repetíamos, médicos, enfermeras, psicólogos, psicólogos, todos los que estaban metidos en todo este tema de la salud, necesitamos mucha más poesía, incluso en cuidados paliativos, incluso para los pacientes, incluso para los familiares. Todo eso es poesía. Y ahora decir, búscate un oficio. Fíjate que la mayoría de los poetas, ¿quién nos vamos a poner? Miguel Hernández. Claro. No era reconocido. Tú dices, bueno, se le reconocía en las 4 trincheras, no se le reconoció hasta mucho después. En todo yo qué sé, por hablar de Baudelaire, por hablar de, en fin, ¿de quién podemos hablar? Pero es que quizás Alexandre, casi todos aquellos poetas morían en la indigencia. Claro. Ella lo que está comentando precisamente es una reivindicación, en que no hay por qué estar de acuerdo, desde el punto de vista que dice que siempre se espera de ella que todo lo que se le pide lo haga gratis como poeta. Entonces dice, pues claro, sí. Claro. Entonces es imposible vivir del asunto si yo me tengo que ir a diferentes ciudades a participar en foros, y se supone que nadie te va a retribuir eso.
de ninguna forma, ¿no? Entonces, claro, así es imposible, es una pescadilla que se muerde a la cola, así seguiremos sin poder vivir, que es justamente lo que denuncia... Yo creo que vamos a continuar con este debate. Sí. Porque de verdad es súper apasionante. Sí. Pero a mí me gustaría, aparte de todo esto que vamos a seguir hablando de ello, ¿qué sueño tienes tú? Te doy 2 segundos para que me cuentas qué sueño. ¿Literario? Por supuesto. Nosotros dejamos para la intimidad. Literario es que guste, no solo que guste, que encante. Vale. Y Amelia, yo 2 que segundos. sí, pues que se traduzca por lo menos un poemario mío al polaco, ¿no? Y esté yo allí para presentarlo, donde fue también mi ciudad y mi casa. Bonito sueño es el de ambos. Exactamente por... Amelia, ha sido todo un placer. Solamente quería decir para finalizar, me gustaría recomendar algunas de las poetas actuales que creo que es necesario e imprescindible para nuestra emocionalidad y para seguir creciendo. Exactamente. Y si me permitís, puedo recomendarlas. Pues una de ellas, no olvidemos, Margarita Campos, Gracias. con Las lágrimas de la sal, su último poemario. También, preséntalo, Espejo canalla. Muchas gracias, Enrique. Amelia Serrayer, Blanco roto, fantástico. Mercedes Sendra, con su poesía infantil y sensorial. Y ahí nos queda también un amigo, Andrés Pinar. Andrés Pinar Godoy, por supuesto. También. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Y Enrique Basaco, que es tanto de sí.